Bien, entonces continuando con la casuística, lo primero que vamos a ver va a ser la receta estándar. Lo que usted tiene que hacer primero es establecer una receta, vamos a llamarlo así, ¿no? De cuánto es lo que ha ingresado de cada uno de sus insumos para poder producir una unidad de prenda. ¿Sí? Entonces es un proceso que se requiere bastante paciencia. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo los insumos que va a ingresar para hacer una unidad de polo manga corta. ¿Sí? Y tengo aquí las cantidades que voy a hacer ingresar para la producción. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en tela jersey, lo estoy trabajando en esta unidad de medida en gramos. Entonces sabemos muy bien pues que en el caso de las telas lo podemos comprar en kilos o en metros, ¿no? Pero para determinar justamente nuestro costeo, que más adelante lo vamos a ver, va a depender también de la facilidad que usted tenga para poder hacer las mediciones, ¿no? Entonces, en este caso yo he elegido gramos porque me parece mucho más sencillo de una vez que yo haya producido mi prenda, ¿no? O antes de producir mi prenda, tomar justamente la cantidad de tela, ponerla en una balanza y lo que me dicte la balanza, pues esa cantidad es lo que realmente ha ingresado a la producción, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que hacer la medición, pero depende de cada uno. De repente se acomoda mucho mejor utilizando metros y lo puede trabajar en esa unidad de medida. Entonces, aquí estoy utilizando por la tela en gramos, ¿no? En gramos, 412 gramos va a ingresar para producir una unidad, ¿no? 0.5 metros para la tela RIP y así, ¿no? Hilo de costura 6.5 gramos y así para cada uno de los ítems, ¿sí? Y ahora lo que debemos determinar es la cantidad que efectivamente ha ingresado en el proceso para hacer justamente esa unidad de prenda, porque usted puede ser que haya utilizado 412 gramos al inicio de tela jersey, ¿no? Pero después, al finalizar la producción, le ha sobrado unos 50 gramos, ¿no? Entonces, esa cantidad no usada es la que no se debe considerar, solamente lo que efectivamente ha ingresado al proceso de producción, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer simplemente es una diferencia, ¿no? Yo he puesto aquí como cantidades no usadas, 50 gramos, 0.20 metros y así, ¿no? En el caso de etiquetas de algodón y cartón, pues no les he puesto porque es poco factible pues que me sobren, ¿no? Aquí sí es en unidades, es mucho más exacto que en gramos y en metros, ¿no? Entonces aquí voy a hacer simplemente la diferencia, ¿no? Aquí tela jersey, le resto lo que me ha sobrado después de finalizar mi prenda y voy a hacer la diferencia para cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, esta es la cantidad estándar que yo voy a usar para mi proceso de costeo. Para aquellos que de repente no sepan cómo hacer la medición, en el caso de hilo de costura, que es la parte quizás un poquito más complicada, porque hay formas también de hacer las mediciones por metros. Pero yo por lo general sugiero que se trabaje en gramos. ¿Por qué razón? Porque es más fácil su medición, ¿no? Lo que va a tener que hacer es cuánto hilo tiene antes de hacer esa prenda, ¿no? Supongamos que el peso de esos hilos sea de 3 kilos, ¿no? Entonces, al finalizar esa prenda, ahora ya le queda 2 kilos, ¿no? Tiene que volver a pesar al final. Entonces, por diferencia, ¿cuánto se consumió? Pues solamente 1 kilo, ¿no? Entonces, ese kilo es lo que efectivamente ha ingresado para la producción de esa unidad de polo manga corta. Entonces, es bastante más sencillo pesar que hacer las mediciones de hilo, que es mucho más complejo. Y por eso acá hasta lo estoy trabajando también en gramos. Y ojo que esa diferencia que hagamos, ¿no? Esa diferencia de el peso inicial del hilo menos el peso final, lo que quedó de hilo, esa diferencia también tengo que quitarle el peso del cono, ¿sí? Porque solamente tenemos que tomar el peso del hilo nada más, ¿sí? Entonces cada conito, pues ya cada uno sabe muy bien cuánto puede estar pesando aproximadamente, ¿no? Y así le sobra por ahí algunos conitos, réstenle el peso de ese conito, ¿no? Entonces, así es como puedo hacer la medición en el caso de hilo de costura. Entonces, una vez que tengan el estándar por unidad de esas prendas, ahora lo que necesitamos es saber cuánto tiempo es que le demandó en hacer esa prenda. Entonces, para esta casuística, vamos a poner pues que el tiempo de producción fue 20 minutos para una prenda. Y luego lo que vamos a hacer es trabajar en horas, ¿sí? En esa unidad de medida vamos a trabajar. Entonces, estos 20 minutos es para una unidad, ¿no? Una unidad. Y ahora lo que voy a hacer es convertirlo a horas. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente tomar los 20 minutos y lo voy a dividir entre 60 porque una hora tiene 60 minutos, ¿no? Entonces,
recordar que hay que tener bastante paciencia en este proceso, ¿no? Ya que muchas pequeñas empresas no hacen su receta estándar de sus productos, ¿no? Y esto le ayudaría bastante en el tema de control de costos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo estas cantidades por unidad, ¿no? Ya estándar, entonces si en el día de repente produzco 400 prendas, lo único que voy a hacer es multiplicar estas cantidades por unidad por 400, ¿no? Y esas serían las cantidades que yo debería consumir para esa producción. Y esto también le va a ayudar a que no se desvíe demasiado al momento de que se hagan los consumos reales, ¿no? Porque, por ejemplo, acá me dice, el estándar me dice para este polo que debo consumir 362, pero en la realidad a veces suele suceder lo contrario, no puede consumirse siempre un poco más, ¿no? Y eso no está mal, porque habría que ser muy exactos para que se consuma 362 exactamente, ¿no? Entonces puede ser que lo llegue a superar en la realidad, ¿no? Pero la idea es que no lo supere en demasía, ¿no? Entonces, este es un estándar que debemos cumplir, pero que no sea demasiado exagerado los consumos reales, ¿no? Al momento de estar produciendo ya realmente las prendas. Entonces, nos ayuda bastante en ese aspecto, ¿no? Ahora sí, vayamos a la siguiente parte que viene a ser cuánto hemos invertido en materias primas. Vayamos a ver ese punto.